Imagina por un momento. Estás en la orilla de un río y el viento cálido trae consigo el olor de la arcilla húmeda mezclado con el aroma de los juncos. El sol se pone en el horizonte, tiñendo las aguas de color cobrizo, y a lo lejos se oyen las voces de la gente que vuelve del campo. Ahora, imagina que estás viendo esta puesta de sol no hoy, ni ayer, sino hace 5000 años, en el lugar donde nació lo que hoy llamamos civilización, donde, entre dos grandes ríos, la gente que conocemos como los sumerios escribieron por primera vez sus pensamientos en tablillas de arcilla, crearon por primera vez ciudades, por primera vez se convirtieron en lo que somos hoy. Saludos, mis queridos oyentes, y os invito a que escribáis en los comentarios de qué ciudad sois y qué hora es donde os encontráis, porque la propia idea de medir el tiempo que utilizamos se remonta a esos pueblos lejanos de los que vamos a hablar hoy. Cierra los ojos. Siente cómo tu respiración se ralentiza, se hace más profunda, más tranquila. Vamos a hacer un viaje, no solo al pasado, sino al principio de lo que nos hace humanos en el mundo moderno. Vamos a Mesopotamia, que significa la tierra entre los ríos, al valle del Tigris y el Éufrates, donde el sol ardiente convertía la tierra en polvo si no había agua, y donde el agua convertía el polvo en campos de esmeralda si había manos hábiles y corazones valientes. Mesopotamia. La propia palabra suena como un susurro de la antigüedad, como una canción cantada por el viento, sobrevolando las ruinas de ciudades desaparecidas hace tiempo en la arena. Era una tierra de contrastes y contradicciones, un lugar donde la naturaleza no mimaba al hombre con sus dones, sino donde esta misma tacañería de la naturaleza hacía que los hombres se convirtieran en inventores, soñadores, constructores. Imaginemos una tierra donde no hay bosques, donde la madera es una rareza y un lujo, donde la piedra tiene que transportarse desde muy lejos, donde lo único que la tierra comparte generosamente es la arcilla, arcilla húmeda y maleable mezclada con el agua de los grandes ríos. Mediados del cuarto milenio antes de Cristo. Intenta darte cuenta de esta profundidad temporal. No cientos de años, sino miles y miles de años nos separan del momento en que las primeras ciudades de verdad empezaron a aparecer en la parte meridional de esta tierra bendita y maldita al mismo tiempo. La Baja Mesopotamia, donde el clima era excepcionalmente cálido y árido, donde sin irrigación artificial la tierra permanecía muerta, se convirtió en la cuna de lo que llamamos civilización. Aquí vivía un pueblo que se llamaba a sí mismo los Cabecitas Negras, San Giga
en su lengua, que no se parece a ninguna otra lengua del mundo. Una lengua cuyos orígenes siguen siendo un misterio para los estudiosos. Los sumerios, ¿quiénes eran? ¿De dónde venían en esta tierra entre ríos? ¿Nadie lo sabe con certeza? Tal vez bajaron de los montes Zagros, donde las laderas están cubiertas de árboles y arbustos. Tal vez vinieran del lejano oriente, de las tierras altas iraníes o incluso de los valles del Indostán. No nos dejaron ningún relato sobre sus orígenes. A su cultura no le interesaba saber de dónde venía algo, sino para qué servía. Funcionalidad, practicidad, utilidad. Eso es lo que ocupaba la mente de los sumerios. Y sin embargo, hay indicios, pistas silenciosas del pasado. Adoraban los arbustos altos, donde los árboles eran raros, como si recordaran otra tierra donde los bosques susurraban al viento. Se llamaban a sí mismos cabecitas negras, quizá porque habían vivido entre pueblos de piel más clara y se distinguían por el color de su pelo. Pero el descubrimiento más sorprendente de las últimas décadas es que puede que ni siquiera fueran los sumerios quienes fundaron las primeras ciudades en esta tierra. Antes que ellos, según susurran los hallazgos arqueológicos, vivieron aquí otros pueblos, los que llamamos ubaidios, los portadores de la cultura ubaida. Las ciudades que solíamos considerar sumerias, Uruk, Nippur, Sipar, llevan nombres que no existen en la lengua sumeria. Estos nombres son restos de los que vinieron antes, de los que quizá sentaron las bases de lo que atribuimos a los sumerios. Quizá incluso el cuneiforme, la mayor revolución de la historia de la humanidad, no fue inventado por los sumerios, sino por los ubaidios. No lo sabemos con certeza, porque los primeros escritos son imposibles de leer. No sabemos en qué idioma sonaban esas primeras palabras prensadas en arcilla. Pero aunque los sumerios llegaran a ciudades ya construidas, aunque tomaran prestada la escritura de sus predecesores, fueron ellos quienes llevaron estos inventos a la perfección. Fueron ellos quienes crearon un sistema completo a partir de innovaciones dispares. Fue gracias a ellos que Mesopotamia se convirtió en la luz que iluminó el mundo antiguo. Demos un paseo por una de estas ciudades. Por ejemplo, Uruk, que hace unos 5.000 años era probablemente la ciudad más grande del planeta. 50.000 personas vivían aquí, en este laberinto de calles y canales, templos y palacios. 50.000. Intenta imaginártelo. En una época en la que la mayoría de los habitantes del planeta vivían en pequeñas tribus, vagando detrás de rebaños o viviendo en diminutas aldeas. Aquí había una auténtica metrópolis de la antigüedad. Imagina que estás caminando por las calles matutinas de Uruk. El sol acaba de salir, pero ya puedes sentir el calor, que aumentará con cada hora,
convirtiendo el día en un desafío. Bajo tus pies hay tierra apisonada y a veces caminos empedrados. A derecha e izquierda, las paredes de las casas están hechas de ladrillos crudos. Los mismos ladrillos que se fabrican con arcilla mezclada con paja o cañas para hacerlos más resistentes, y se secan al sol. Estos ladrillos son la base de todo aquí. Las casas de la gente común están construidas con ellos. Los muros de los palacios están construidos con ellos. Incluso los majestuosos zigurats. Las torres de los templos que se elevan hacia el cielo como montañas hechas por manos humanas, están hechas de ellos. Zigurat. Detente un momento y alza la vista. Frente a ti se alza una estructura gigantesca. 3 enormes plataformas, colocadas una encima de la otra, cada una más pequeña que la anterior, creando la semejanza de una gigantesca escalera hacia el cielo. La plataforma inferior, maciza y ancha, está reforzada con cañas y revestida de ladrillos quemados que brillan al sol. La plataforma intermedia es algo más pequeña y, por último, la plataforma superior, donde se encuentra el santuario de la deidad, el hogar del Dios, desde donde puede contemplar su ciudad, su pueblo. Los 3 escalones honran a los 3 grandes dioses del panteón sumerio: Enlil, señor del aire; Enki, señor de las aguas y la sabiduría; y Anu, dios del cielo. ¿Por qué construyeron estas montañas artificiales? Los científicos siguen discutiendo sobre esta cuestión. Quizá los sumerios recordaban su patria ancestral en las montañas, donde sus antepasados adoraban a los dioses en las altas cumbres, y, al encontrarse en la llanura plana de Mesopotamia, decidieron recrear lo que habían perdido. Tal vez el zigurat fuera una forma de elevar al dios de la ciudad por encima de los simples mortales, demostrar su grandeza y su inaccesibilidad. O tal vez fuera una escalera, un puente entre la tierra y el cielo, una forma de que los dioses descendieran hasta el pueblo y las plegarias del pueblo ascendieran hasta los dioses. No lo sabemos con certeza, pero cuando se está al pie de una estructura así, se siente asombro, y ese sentimiento trasciende miles de años. Continúas tu paseo por la ciudad y poco a poco la vida despierta a tu alrededor. La gente sale de las casas. Hombres con sencillas faldas de lino o lana. Mujeres con vestidos largos. Niños que corren hacia los canales. Sí, los canales están por todas partes en esta ciudad. Los sumerios eran maestros en la gestión del agua, y sin sus sistemas de riego, Uruk no podría existir. El agua del Éufrates, el gran río del pan, se canalizaba a través de una compleja red de canales, presas y embalses, no solo para beber y para uso doméstico, sino sobre todo
para los campos que se extendían más allá de las murallas de la ciudad, alrededor de 4000 años a.C. Antes de que Uruk floreciera, antes incluso de que apareciera la escritura, los sumerios ya habían creado estos asombrosos sistemas de irrigación. Sin ellos, la agricultura en la Baja Mesopotamia habría sido imposible. El clima era demasiado árido, las lluvias demasiado escasas e imprevisibles. Pero con agua hábilmente dirigida, esta tierra podía alimentar a miles de personas. La cebada crecía en campos regados por canales. El trigo brotaba bajo el sol ardiente. Las palmeras datileras producían frutos dulces que podían comerse frescos o secarse para el invierno. Los sumerios no solo excavaron canales, sino que perfeccionaron las herramientas de labranza. El arado tirado por bueyes que desarrollaron era mucho más eficaz que una simple azada. Domesticaron animales, no solo toros para arar, sino también ovejas para la lana, cabras para la leche y la carne, burros para el transporte de mercancías, cosechas estables, excedentes de alimentos. Eso es lo que permitió el crecimiento de las ciudades, lo que hizo posible que no todo el mundo se dedicara a la agricultura. Artesanos, comerciantes, escribas, sacerdotes, gobernantes. Surgió una sociedad compleja y polifacética, y donde hay excedentes, donde hay propiedad, donde hay comercio, allí se necesitan normas, leyes, un sistema que regule las relaciones entre las personas. Y los sumerios crearon uno de los primeros sistemas jurídicos del mundo. Alrededor de 2100 años antes de Cristo, el rey Ur-Nammu promulgó un código de leyes, el Código Ur-Nammu, el código legal más antiguo que conocemos. Estas leyes estaban talladas en estelas de piedra a la vista de todos, para que nadie pudiera decir que no conocía las normas. Regulaba el matrimonio, cuánto pagar por una novia, qué ocurre en caso de divorcio. Aquí se establecían los castigos por diversos delitos, y a menudo no con la muerte o la mutilación, como cabría esperar de una época tan antigua, sino con una compensación monetaria. Si una persona causaba daño a otra, debía pagar una determinada cantidad de plata. Era revolucionario. En lugar de interminables luchas sangrientas, donde el asesinato engendra asesinato, donde la venganza se transmite de generación en generación, existía un sistema en el que el Estado asumía el papel de juez y pacificador. Pero el código de Ur-Nammu no fue la primera manifestación del pensamiento jurídico sumerio. Antes de él, las reformas de Uruinimgina, un gobernante aún más antiguo que intentó proteger a los pobres y los débiles de la arbitrariedad de los funcionarios. Después de Ur-Nammu, vinieron las leyes de Lipit Ishtar,
aún más detalladas y minuciosas. Y luego esta tradición fue adoptada por otros pueblos de Mesopotamia. Y el resultado más famoso fue el Código de Hammurabi, el código babilónico de leyes que mucha gente ya ha oído. Volvamos a nuestro paseo por la antigua Uruk. Imagina que el sol ya ha salido más alto. El calor es casi palpable. El aire tiembla sobre las paredes caldeadas de las casas. Giras por una estrecha callejuela y te encuentras frente a un edificio desde el que se oyen voces monótonas. Es una escuela, una edubba, que literalmente significa casa de tablas. Aquí los chicos, la mayoría recibían educación. Las hijas solo ocasionalmente se sientan en el suelo con tablillas de arcilla en las manos y escriben diligentemente signos cuneiformes con palos puntiagudos de caña. Edubba, las primeras escuelas de la historia de la humanidad. Piensen en ello. Antes de los sumerios no había educación organizada. No había lugares donde los padres pudieran enviar a sus hijos a aprender a leer y escribir y contar y pensar. Los sumerios crearon esto. En Edubba, unos maestros llamados Ummía, padre maestro, enseñaban a los niños no solo a escribir, sino también matemáticas, historia, mitología, derecho. Las jornadas eran largas y rigurosas. El maestro podía castigar a un alumno negligente con un palo, pero a los que destacaban se les abría el camino a profesiones prestigiosas. Convertirse en escriba, sacerdote, funcionario en el palacio del gobernante. Fíjate bien en lo que hacen estos niños. Sus dedos, todavía inexpertos, sostienen un bastón de caña, un estilete, como lo llamaríamos ahora. Presionan el extremo puntiagudo contra la arcilla blanda y húmeda, y quedan trazos, pequeñas cuñas que se convierten en signos, y los signos en palabras, y las palabras en frases, en historias, en leyes, en poemas. Es el cuneiforme, el mayor invento de los sumerios, que cambió el mundo tan radicalmente que aún vivimos sus consecuencias. Alrededor de 3.400 años antes de Cristo, piensen en esa fecha, hace más de 5.000 años, alguien en Mesopotamia, tal vez sumerio, tal vez ubaidio, ya hemos dicho que no lo sabemos con exactitud, empezó por primera vez a utilizar sistemáticamente símbolos para registrar no solo imágenes, sino el lenguaje. Antes había sistemas primitivos, muescas en los huesos para contar, dibujos sencillillos en piedras, pero esto era algo completamente distinto. Era un sistema capaz de transmitir ideas complejas, conceptos abstractos, relaciones gramaticales. El proceso duró siglos. Imagínese que es usted un arqueólogo con una tablilla de arcilla del cuarto milenio antes de Cristo. Las imágenes que aparecen en ella son dibujos muy sencillos,
casi infantiles. Hay un símbolo que parece una espiga. Eso es cebada. Este círculo con puntos es una oveja. Estos primeros pictogramas eran una forma de llevar registros. Registros de lo que se almacenaba en los graneros del templo, lo que se recibía en impuestos, lo que se daba a los trabajadores. Pero gradualmente, muy gradualmente, los símbolos se simplificaron, se volvieron más abstractos. El dibujo de la cabeza de toro se convirtió en unos cuantos guiones en forma de cuña. Y lo más sorprendente es que los símbolos empezaron a utilizarse no solo para denotar objetos concretos, sino también sonidos. Esta transición de las imágenes a la verdadera escritura duró más de 1000 años. De 4000 a 2400 años a Tistarese. Cuando el sistema se asentó definitivamente, se organizó por completo y fue capaz de transmitir cualquier pensamiento, cualquier historia. Para entonces, el cuneiforme se había convertido no solo en una herramienta de contabilidad, sino en un medio de literatura, poesía y filosofía. Cierre los ojos un momento e imagine a un escriba en su taller. Está sentado en un taburete bajo, con un trozo de arcilla fresca delante, amasada hasta alcanzar la consistencia adecuada. No demasiado húmeda para que no se extienda, pero no demasiado seca para que el estilete pueda hacer marcas claras. Cerca hay una jarra de agua para humedecer la arcilla si empieza a secarse. En la mano del escriba hay un bastón de caña, cortado en ángulo para que el extremo tenga forma de cuña. De ahí el nombre de la escritura, cuneiforme. Trabaja deprisa, con confianza. Lo ha hecho miles de veces. Cuña a cuña, línea a línea, el texto aparece en la arcilla. Tal vez sea un contrato de venta de tierras. Tal vez sea una carta de un comerciante a otro. O tal vez sea un poema, una historia de héroes y dioses antiguos. Y cuando el trabajo está terminado, la tablilla se deja secar al sol o se cuece en un horno para endurecerla, casi eternizarla. Miles y miles de estas tablillas han sobrevivido hasta nuestros días. Un frágil legado que ha sobrevivido a imperios. Hoy, 5000 años después, las leemos y oímos las voces de quienes hace tiempo se convirtieron en polvo. Leemos quejas de alumnos contra profesores estrictos, cartas de amor, himnos a los dioses, recetas para elaborar cerveza, problemas matemáticos, observaciones astronómicas. Todo un mundo se abre ante nosotros a través de estas tablillas. Pero la escritura no fue la única revolución de los sumerios. Imagina que sales de la escuela y caminas por la calle. Más adelante se oyen ruidos y golpes. Es el taller de un alfarero. Miras dentro y allí, en la penumbra, iluminado solo por la puerta y una pequeña ventana, el alfarero está sentado frente a su círculo.
Pero este círculo no está quieto, sino que gira. Gira tan rápido que tus ojos no tienen tiempo de seguirlo. Las manos del maestro, húmedas de arcilla y agua, tocan un bulto informe en el torno, y ante sus ojos, como por arte de magia, el bulto se transforma en una elegante jarra, un cuenco de paredes finas, un cuenco que estará en casa de alguien o en un templo. El torno de alfarero. Alrededor de 3500 años antes de Cristo, los sumerios empezaron a utilizar un torno de hilar para crear cerámica. Antes, las vasijas se moldeaban a mano, un proceso lento y laborioso. Con el torno de alfarero, todo cambió. Fue posible crear vasijas más rápidas, mejor moldeadas, más delgadas y, por tanto, más ligeras. Pero la importancia de este invento no se limitó a la alfarería, porque alguien, y no sabemos quién fue, su nombre se pierde en la oscuridad de los tiempos. Alguien se fijó en el torno de hilar y pensó: ¿y si utilizamos esta idea para otra cosa? ¿Y si agrandamos la rueda, la unimos a un eje y colocamos el eje debajo de la plataforma? ¿Y si le ponemos un buey o un burro? Y así nació la carreta, una carreta con ruedas que podía transportar cargas mucho más pesadas y recorrer distancias mucho más largas que las que se podían llevar a cuestas o arrastrando por el suelo. Las primeras ruedas eran sencillas, discos macizos de madera, a menudo formados por varias tablas unidas entre sí. Eran pesadas y toscas, pero funcionaban. Los carros empezaron a circular por los caminos de Mesopotamia, con grano, con cántaros de arcilla de vino y aceite, con mercancías de cobre, con telas. El comercio floreció. Las ciudades, antes aisladas unas de otras, se interconectaron. Las ideas, los bienes y las personas empezaron a circular con una facilidad sin precedentes. Y los sumerios no se detuvieron ahí. No solo eran inventores y constructores, sino también pensadores, matemáticos y astrónomos. Dejamos el taller del alfarero y subimos al tejado de una de las casas. En la calurosa Mesopotamia, los tejados se utilizaban a menudo como espacio vital adicional, un lugar para dormir bajo las estrellas, escapando del calor del día. La noche ha caído sobre la ciudad y el cielo está salpicado de innumerables estrellas. Un cielo que en la antigüedad era mucho más oscuro que ahora, sin las luces de la ciudad ni la contaminación lumínica. La Vía Láctea se extiende como un río brillante por el firmamento. A tu lado, en el tejado, se sienta un sacerdote astrónomo con una tablilla de arcilla en las manos. Observa las estrellas, anota sus posiciones, observa el movimiento de los planetas, esas estrellas errantes que no permanecen quietas como el resto de nosotros,
sino que se deslizan lentamente por el cielo, cambiando su posición de noche en noche. Sabe cuándo saldrá Venus, la estrella de la mañana y de la tarde. Puede predecir cuándo habrá luna llena, cuándo será nueva, cuándo se producirá un eclipse, que tanto asusta a la gente, que lo considera una señal de la ira de los dioses. Pero para los sumerios, la astronomía no era solo una religión, era una ciencia práctica. Observando la luna, crearon un calendario lunar, en el que un mes correspondía al ciclo de la luna, de luna nueva a luna nueva. Este calendario les permitía saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo se desbordaría el Éufrates, aportando limo fértil a los campos. Y para todas estas observaciones, para todos los cálculos, necesitaban las matemáticas. Los sumerios desarrollaron un sistema numérico que a primera vista nos parece extraño a los que estamos acostumbrados al sistema decimal. No contaban de 10 en 10, sino de 60 en 60. El sistema decimal de 60 se basa en el número 60. ¿Por qué 60? Los científicos especulan de otro modo. Quizá porque 60 es divisible por muchos números: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Esto facilitaba los cálculos con fracciones. O quizá fue una combinación de los dos sistemas. Un grupo contaba en decenas, el otro en docenas, y combinaron sus sistemas. Sea como fuere, este sistema se adoptó unos 3000 años antes de Cristo, y sus vestigios han sobrevivido hasta nuestros días. Cuando miramos un reloj y vemos que la hora se divide en 60 minutos y el minuto en 60 segundos, vemos la herencia de los sumerios. Cuando un geómetra dice que un círculo contiene 360 grados, 6 veces 60, también es un eco de la antigua Mesopotamia. 5000 años después, seguimos utilizando su sistema para medir el tiempo y los ángulos. Los sumerios no solo utilizaban las matemáticas para la astronomía, calculaban la superficie de los campos, rectangulares, triangulares e incluso redondos. Calculaban el volumen de los graneros para saber cuánto grano podían contener. Resolvían problemas que hoy parecerían sacados de los libros de texto. Si un agricultor tiene un campo de cierta superficie y recoge cierta cantidad de grano de cada unidad de superficie, ¿cuánto grano recogerá en total? Matemáticas prácticas. Las matemáticas de la vida cotidiana. Las matemáticas que ayudaron a la civilización a funcionar. En las tablillas de arcilla, encontradas por los arqueólogos, hay incluso imágenes de tablas de multiplicar, listas de cuadrados y cubos de números. Problemas con soluciones. Los alumnos de Eduba copiaban estas tablillas una y otra vez, practicando hasta que los conocimientos quedaban absorbidos en sus dedos.
en su memoria. Y los mejores se convirtieron en escribas matemáticos, trabajando para templos o palacios, realizando complejos cálculos de impuestos, asignación de recursos, planificación de construcciones. Pero quizá lo más sorprendente de los sumerios no sean sus inventos en sí, por muy ingeniosos que fueran. Lo más sorprendente es que comprendieron el valor del conocimiento, el valor de preservarlo y transmitirlo. Crearon no solo una lengua escrita, sino toda una cultura de la escritura. En templos y palacios existían bibliotecas, colecciones de tablillas sobre diversos temas. Los archivos guardaban registros de transacciones, sentencias judiciales y correspondencia. Cuando, muchos siglos después, la princesa neobabilónica Enigal-Dinana, unos 530 años antes de Cristo, creó el primer museo conocido, reuniendo objetos antiguos y exponiéndolos con tablillas de inscripciones, continuaba una tradición que se remontaba a los sumerios. La tradición del respeto por el pasado, por el conocimiento, por la memoria. Y entre todas estas tablillas, entre registros comerciales y cálculos matemáticos, entre listas de reyes y crónicas de cosechas, hay tablillas especiales, tablillas en las que están escritas historias, no solo crónicas de sucesos, sino verdaderas obras literarias, poemas y epopeyas que se contaron y volvieron a contar antes de que alguien decidiera confiarlas a la arcilla, para hacerlas eternas. Imagina un atardecer en Uruk. El calor del día ha remitido y la gente se reúne en la plaza o en el patio del templo. Ancianos y jóvenes, mujeres con niños, artesanos tras una jornada de trabajo. Las antorchas están encendidas y su luz temblorosa juega con los rostros de los reunidos. Y sale el narrador, tal vez un sacerdote, tal vez un narrador profesional, un hombre cuya memoria guarda miles de líneas de poesía. Empieza a hablar y su voz suena melodiosa, rítmica, porque estas historias se contaban en verso para que fueran más fáciles de recordar. Habla de Gilgamesh, el gran rey de Uruk, que era 2/3 Dios y 1/3 hombre. Cómo era poderoso y hermoso, pero también orgulloso y cruel con su pueblo, obligando a los jóvenes a trabajar para construir las murallas de la ciudad, sin dar descanso a nadie. Cómo los dioses escucharon las quejas del pueblo y crearon a Enkidu, un hombre salvaje que vivía con las bestias en la estepa. No conocía ropas ni ciudades. Bebía agua de los arroyos con las gacelas y era tan fuerte como una tormenta. La historia se desarrolla lentamente, con detalles que los oyentes conocen de memoria, pero que quieren volver a oír. De cómo la ramera sacerdotisa del templo de Ishtar fue enviada a Enkidu, de cómo lo sedujo, de cómo después las fieras
dejaron de reconocerlo como suyo, de cómo lo condujo a Uruk, donde conoció a Gilgamesh, sobre el duelo entre dos héroes que eran iguales en fuerza, sobre cómo su batalla no acabó en muerte, sino en amistad, una amistad profunda y verdadera entre dos almas que habían encontrado a su igual. El narrador cuenta sus aventuras, cómo viajaron al bosque de cedros para matar al terrible monstruo Humbaba, guardián del bosque, cómo la diosa Ishtar se enamoró de Gilgamesh, pero él la rechazó, sabiendo la suerte que habían corrido todos sus anteriores amantes. Cómo la diosa enfurecida desató al toro celestial sobre Uruk, y cómo Gilgamesh y Enkidu lo mataron. Pero los dioses decidieron que Enkidu debía morir por ello. Y aquí la voz del narrador se vuelve más tranquila, más triste, porque esta es la parte central y más conmovedora de la epopeya. La muerte de Enkidu, el dolor de Gilgamesh, que se sienta junto al cadáver de su amigo durante 7 días y 7 noches, incapaz de creer que ya no respira. Ve un gusano saliendo de la nariz de su amigo y solo entonces se da cuenta por fin: Enkidu ha muerto. Y Gilgamesh, el poderoso héroe, rey de la gran ciudad, se da cuenta por primera vez de que él también es mortal, de que un día también morirá. Esta constatación le aterroriza. Ya no puede sentarse tranquilamente en su palacio, gobernando su ciudad. Emprende un viaje en busca de la inmortalidad, de un modo de vencer a la muerte. Se dirige al confín del mundo, a Utnapishtim, el único hombre al que los dioses han concedido la vida eterna. Y aquí, en la 11ª tablilla de la epopeya, Utnapishtim cuenta a Gilgamesh su historia, la historia del diluvio universal. Utnapishtim fue una vez un hombre corriente que vivía en la ciudad de Shuruppak. Pero el dios Ea, el más sabio de los dioses, le advirtió de que los demás dioses habían decidido destruir a la humanidad con un diluvio. Ea le dijo a Utnapishtim que construyera un barco enorme, llevara en él a su familia, a los artesanos, las semillas de todas las plantas y una pareja de cada uno de todos los animales. Utnapishtim así lo hizo. Llegó el diluvio. Llovió durante 6 días y 7 noches. El agua creció y creció hasta cubrir toda la tierra. Incluso los dioses se asustaron ante el poder de los elementos, que ellos mismos habían desencadenado. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, la nave de Utnapishtim se detuvo en la cima de una montaña. Soltó una paloma, pero ésta regresó sin encontrar tierra. Soltó una golondrina, que también regresó. Por último, soltó un cuervo, que no regresó. Así que encontró tierra. Utnapishtim sacrificó a los dioses,
que se arrepintieron de lo que habían hecho y les concedieron la inmortalidad a él y a su esposa. Los oyentes conocen la historia. La han oído muchas veces. No solo como parte de la epopeya de Gilgamesh, sino también como una historia aparte. La historia del diluvio está profundamente arraigada en la memoria de los pueblos de Mesopotamia. Y cuando, milenios después, los arqueólogos europeos desentierren tablillas con esta historia y las lean, quedarán asombrados, porque la historia es muy parecida al relato bíblico de Noé y su arca. Demasiado similar para ser una coincidencia. Un hombre justo, advertido por Dios. Una orden para construir un barco. Un diluvio que aniquiló a toda la humanidad. Un barco detenido en una montaña. Aves liberadas para buscar tierra. El sacrificio a los dioses tras la salvación. Todos los elementos coinciden. Y no es solo la historia del diluvio. Cuando los investigadores estudiaron la mitología sumeria más profundamente, encontraron más paralelismos. La historia del jardín de los dioses, donde crece el árbol de la vida. La historia de la serpiente que trajo el conocimiento al pueblo, por lo que fue maldecida. Cuentos de héroes y monstruos, de sabios y pecadores. ¿Qué significa esto? Significa que los autores bíblicos tomaron prestado de fuentes sumerias. A muchas personas esto les inquieta y les hace dudar. Pero quizá la respuesta no sea tan sencilla. Quizá tanto los sumerios como los antiguos judíos bebían de la misma fuente, de la memoria antigua de la humanidad, de hechos reales que tuvieron lugar en un pasado tan lejano que se convirtieron en mitos. La tradición oral puede ser más antigua que la escrita. El hecho de que los sumerios grabaran sus historias en tablillas de arcilla en el tercer o segundo milenio Ancien no significa que las propias historias no sean más antiguas. Podrían haberse transmitido de boca en boca durante siglos, milenios, antes de ser escritas. De hecho, hay referencias directas a Mesopotamia y a los sumerios en la Biblia. El libro del Génesis habla de Nimrod, un poderoso cazador y rey cuyo reino comenzó en Babilonia. Erech, que es la Uruk sumeria, Akkad y Jalna, en la tierra de Sen-Nahar. Sen-Nahar es un nombre bíblico primitivo del sur de Mesopotamia, que incluye Sumeria. Abraham, el patriarca del que los judíos trazan su ascendencia, salió de Ur de los Caldeos. Y Ur era una de las grandes ciudades de Sumer, una ciudad de zigurats y templos, una ciudad que se alzaba a orillas del Éufrates y comerciaba con tierras lejanas. Quizá las narraciones bíblicas no sean copias de los mitos sumerios, sino comentarios sobre ellos, reinterpretaciones de las mismas historias a través del prisma del monoteísmo, donde los sumerios veían una multitud de dioses
caprichosos e inconstantes que se peleaban entre sí y utilizaban a la gente en sus juegos, los autores bíblicos veían a un solo Dios, justo y misericordioso. Donde el mito sumerio decía que los dioses crearon a los humanos para que trabajaran para ellos y los alimentaran con sacrificios, la Biblia decía que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio dominio sobre la tierra. Las mismas historias, pero con significados completamente distintos. Y esto no debe asustarnos ni confundirnos. Debería recordarnos que la memoria humana es profunda, que nuestras historias hunden sus raíces en una antigüedad gris, que los pueblos y las culturas están unidos por miles de hilos invisibles. Los sumerios fueron nuestros antepasados, no necesariamente en el sentido biológico, aunque quizá también en ese, sino sin duda en el sentido cultural. Sentaron las bases de lo que somos, pero los propios sumerios no eran inmutables, congelados en su antigüedad. Su mundo cambiaba, evolucionaba. En el siglo XX surgió un poderoso reino en el norte de la Baja Mesopotamia, en una zona llamada Akkad. Los acadios eran un pueblo semita emparentado con los posteriores árabes y judíos. Hablaban la lengua acadia, muy diferente de la sumeria, pero vivían cerca de los sumerios, comerciaban con ellos, luchaban, hacían alianzas y se casaban entre ellos. Y poco a poco, los dos pueblos empezaron a fusionarse. Curiosamente, los acadios también se llamaban a sí mismos Cabeza Negra, Salmat Kakkadim en su lengua. El mismo nombre que los sumerios. Quizá era el nombre propio de todos los habitantes de Mesopotamia, independientemente de la lengua que hablaran, o tal vez los acadios adoptaron este nombre al asentarse entre los sumerios como señal de que ahora eran uno solo. El reino acadio fue el primer estado centralizado de la región. Antes, Sumeria estaba formada por muchas ciudades-estado. Uruk, Ur, Lagash, Nippur, cada una con su propio gobernante, su propio ejército y sus propios dioses protectores. Comerciaban entre ellas, pero también luchaban entre sí, en constantes luchas y conflictos. Akkad los unió bajo un solo rey. Fue un gran logro político, pero también tuvo consecuencias culturales. La lengua acadia empezó a desplazar a la sumeria del uso cotidiano. Esto ocurrió gradualmente, no en décadas, sino en siglos. Primero, el acadio se convirtió en la lengua de la administración en zonas mixtas. Después, la lengua del comercio. Después, la lengua de las calles. Incluso en las antiguas ciudades sumerias. A principios del segundo milenio a.C., el sumerio ya no era la lengua materna de nadie. Se había convertido en una lengua muerta, pero una lengua muerta especial. Sobrevivió como lengua religiosa, científica y educativa.
Cuando los niños llegaban a Edubba, primero aprendían sumerio y luego acadio. Los sacerdotes celebraban sus oficios en sumerio. Los textos antiguos, los textos sagrados, se reescribían una y otra vez en sumerio. Esto duró muchísimo tiempo, hasta el siglo I Mohajdista, es decir, casi 2000 años después de que el sumerio dejara de ser una lengua viva. Imagínese, como si hoy todavía estuviéramos realizando rituales religiosos en latín. Bueno, la Iglesia Católica hizo exactamente eso hasta hace poco. Así que la analogía no es tan mala. Y los propios sumerios, un pueblo, no una lengua, no desaparecieron en un momento. Se mezclaron con los acadios, con los elamitas del este, con otros pueblos que llegaron a Mesopotamia. Sus descendientes se convirtieron en los babilonios y los antiguos asirios. A finales del segundo milenio anticristo, la Baja Mesopotamia se llamaba Babilonia, por la ciudad de Babilonia, que unió a toda la región bajo el gran rey Hammurabi, que gobernó desde 1792 hasta 1750 a.C. El mismo Hammurabi, cuyo código de leyes, esculpido en una estela de diorita negra, se convirtió en uno de los monumentos más famosos de la antigüedad. Aunque, como recordamos, las leyes existían en Mesopotamia mucho antes que él, remontándose a la época sumeria. Y en la Alta Mesopotamia, en el norte, en los valles donde los ríos corrían más deprisa y el clima era un poco más suave, se desarrolló otra civilización, Asiria. Los asirios también descendían de los mismos pueblos que poblaron Mesopotamia. Hablaban un dialecto de la lengua acadia y adoraban a muchos de los mismos dioses. Pero tenían su propio destino, su propio camino. En los siglos VIII y VII a.C., el poder asirio se convirtió en el primer verdadero imperio del mundo. Un vasto estado que se extendía desde las fronteras egipcias hasta las montañas de Irán, desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Los reyes asirios eran guerreros formidables. Sus ejércitos, equipados con armas y carros de hierro, aterrorizaban a los pueblos vecinos. Pero también eran mecenas de las artes y las ciencias, constructores de magníficos palacios decorados con relieves que representaban cacerías y batallas, y creadores de enormes bibliotecas. La más famosa de estas bibliotecas perteneció al rey Ashurbanipal, que gobernó en el siglo VII a.C. Reunió en su capital, Nínive, decenas de miles de tablillas de arcilla procedentes de todo su imperio. Tratados científicos, obras literarias, textos religiosos y crónicas históricas. Y entre estas tablillas, los arqueólogos encontraron la versión más completa de la epopeya de Gilgamesh, la versión ninivana, grabada en 12 tablillas que he mencionado antes. Ashurbanipal, el rey asirio
que vivió más de 1000 años después del apogeo de Sumer, seguía valorando la literatura sumeria. Seguía pensando que era importante conservar estos textos antiguos. Esto demuestra la fuerza de la herencia sumeria, lo profundamente que había penetrado en la cultura de toda Mesopotamia. Pero volvamos a la época sumeria, a los días en que se empezaban a construir ciudades, cuando todo era nuevo, cuando cada invento cambiaba el mundo. Hemos hablado de muchas cosas serias: escritura y leyes, matemáticas y astronomía, templos y reyes. Pero los sumerios eran gente viva y tenían placeres sencillos, placeres cotidianos. Uno de esos placeres era la cerveza. Sí, cerveza. Los sumerios fabricaban cerveza y estaban muy orgullosos de ello. La cerveza no era solo una bebida para divertirse, aunque también se utilizaba para eso. La cerveza era una parte importante de las ceremonias religiosas. Se sacrificaba a los dioses y se servía delante de las estatuas de las deidades en los templos. Los sacerdotes la bebían durante los rituales. Se pagaba a los trabajadores como parte de su salario. La ración de un trabajador podía incluir cierta cantidad de cebada y cierta cantidad de cerveza. Había incluso diosas de la cerveza, la más famosa de las cuales era Ninkasi, cuyo nombre significaba literalmente la que sacia la boca. Imaginemos una taberna sumeria. Sí, existían lugares así, normalmente regentados por mujeres. Viajeros cansados, comerciantes y artesanos acudían allí después del trabajo. Se sentaban en bancos bajos y la anfitriona les servía cerveza de grandes jarras de barro. La cerveza era espesa, turbia, con sabor a pan, porque se elaboraba con pan de cebada remojado en agua y dejado fermentar. A menudo se bebía a través de largas pajitas de caña, en parte porque era más cómodo y en parte para evitar tragar los sedimentos que se depositaban en el fondo de la jarra. La gente hablaba, reía, compartía noticias y rumores. Tal vez alguien empezaba a cantar una vieja canción y los demás la recogían. Tal vez discutían sobre política. Si el gobernante era siempre justo, si los impuestos eran demasiado elevados, ¿qué pensar de los rumores de guerra con una ciudad vecina? Era una civilización viva, que respiraba, no congelada en la vitrina de un museo, sino llena de vida, con todas sus complejidades y contradicciones. Los sumerios tenían esperanzas y temores, sueños y decepciones, amor y odio, igual que nosotros. Cuando leemos sus cartas conservadas en tablillas de arcilla, encontramos las quejas de un hijo que escribe a su madre porque le visita con demasiada poca frecuencia. Encontramos poemas de amor en los que una chica alaba la belleza y la fuerza de su amante.
encontramos cartas comerciales en las que un comerciante regaña a su socio por enviarle cobre de mala calidad. Todo es humano, reconocible, cercano a nosotros a través del abismo de miles de años. Y sin embargo, a pesar de toda esta proximidad, el misterio persiste. ¿Quiénes eran realmente estos sumerios? ¿De dónde venían en el Valle de los Dos Ríos? Ya hemos abordado esta cuestión, pero volvamos a ella, porque es importante, porque nos recuerda cuánto desconocemos, cuántos misterios esconde aún el pasado. La lengua sumeria no se parece a ninguna otra lengua conocida. Los lingüistas la consideran una lengua aislada, sin parientes. Los intentos de relacionarla con otras familias lingüísticas, con lenguas túrquicas, caucásicas o dravídicas de la India, no han dado resultados convincentes. Su estructura gramatical es única, es aglutinativa, es decir, las palabras se forman uniendo muchos sufijos y prefijos a la raíz. Y es ergativa, lo que significa una forma especial de marcar el sujeto y el complemento en una frase. Una forma que raramente se encuentra en las lenguas que conocemos. El establecimiento del parentesco de la lengua sumeria con cualquier otra lengua, si es que tal parentesco existe, sigue siendo, como escriben los eruditos, una cuestión de un futuro lejano. Las pruebas antropológicas tampoco ayudan. Las representaciones sumerias de personas, las estatuillas y relieves que han llegado hasta nosotros, muestran un cierto estilo. Ojos grandes, narices rectas, cabezas afeitadas, figuras achaparradas. Pero se trata de imágenes convencionales, que siguen los cánones artísticos de la época. No podemos juzgar a partir de ellas el aspecto real de los sumerios. Y los restos están mal conservados. Y los que se han encontrado están mezclados con restos de otros pueblos, semitas, elamitas, esos ubaidíos. Es imposible identificar rasgos sumerios específicos. Solo quedan indicios indirectos, pistas. El culto a los arbustos altos en un país sin verdaderos árboles. Quizá un recuerdo de una patria más boscosa. El autodenominado Cabecitas Negras, quizás originado hace mucho tiempo, cuando los sumerios vivían entre gente de pelo más claro. Algunos estudiosos especulan con que procedían del este, de los montes Zagros o de la meseta iraní, quizá incluso del Valle del Indo. Pero se trata solo de hipótesis, no respaldadas por pruebas fehacientes. ¿Y sabes qué? Tal vez no sea tan importante. Quizá no sea tan importante de dónde venían los sumerios, de qué etnia eran, qué idioma hablaban sus lejanos antepasados. Lo que importa es lo que hicieron. Lo que importa es el legado que dejaron. Porque este legado no pertenece a ningún pueblo,
pertenece a toda la humanidad. Cuando miras un reloj y ves que han pasado 30 minutos, estás utilizando el sistema numérico sumerio. Cuando estudias geometría y descubres que hay 360 grados en un círculo, estás tocando las matemáticas sumerias. Cuando lees un libro, cualquier libro en cualquier idioma, estás utilizando un invento que se remonta a la escritura sumeria. Cuando conduces un coche o montas en bicicleta, estás confiando tu vida a una rueda utilizada por primera vez por los sumerios. Cuando vives en una ciudad con agua corriente y alcantarillado, con trazados de calles y barrios, estás viviendo en una heredera de las ciudades sumerias. Y no solo tecnología. Los sumerios nos mostraron que la civilización no son solo inventos, no son solo edificios y herramientas. La civilización es cooperación, es trabajar juntos a pesar de las diferencias, es darse cuenta de que el bien común es más importante que el beneficio personal. Las ciudades sumerias no podrían haber existido sin un complejo sistema de cooperación. Los canales de irrigación requerían el esfuerzo conjunto de muchas personas. Los zigurats se construían con las manos de miles de trabajadores. El comercio dependía de la confianza entre socios. Y la civilización consiste en preservar el conocimiento, transmitirlo a las siguientes generaciones. Los sumerios entendieron esto profundamente. Crearon escuelas para que los jóvenes aprendieran. Crearon bibliotecas y archivos para que el conocimiento no se perdiera. Escribieron sus historias, sus leyes y sus descubrimientos en tablillas de arcilla que sobrevivieron siglos. Y estas tablillas han llegado hasta nosotros. Y podemos leerlas. Y podemos aprender de gente que vivió hace 5000 años. En el mundo actual, en el que nos enfrentamos al cambio climático, a la escasez de recursos y a la necesidad de encontrar modos de vida sostenibles, la experiencia de los sumerios puede servirnos de inspiración. Vivían en condiciones duras, en una tierra donde la naturaleza no era mimada, donde el agua era escasa, donde cada cosecha exigía un esfuerzo increíble. Pero no se rindieron. No abandonaron la tierra en busca de una vida más fácil. Cambiaron la propia tierra creando sistemas de regadío, convirtiendo el desierto en un floreciente jardín. Nos enseñan que el ingenio humano, cuando se orienta hacia el bien común, puede superar casi cualquier obstáculo. Por supuesto, los sumerios no eran perfectos. Había guerras, injusticias, esclavitud y desigualdad. Su sociedad no era una utopía. Pero fueron pioneros. Allanaron el camino sin tener ejemplos delante. Todo lo que hicieron, lo hicieron por primera vez. Y el hecho de que lograran lo que lograron, a pesar de todas las dificultades,
a pesar de todos los errores, es digno no solo de estudio, sino también de admiración. El sol se pone sobre la antigua Uruk en nuestra imaginación. Las sombras se alargan. El aire empieza por fin a refrescar tras el calor del día. Los trabajadores regresan de los campos, cansados pero satisfechos. La cosecha será buena este año. En el templo, en lo alto del Zigurat, los sacerdotes se preparan para el servicio vespertino, encendiendo lámparas llenas de aceite, cuya suave luz arderá toda la noche frente a la estatua del dios. En la escuela Edube, los alumnos son finalmente liberados y corren a casa con sus madres, que han preparado la cena. En las tabernas comienza el regocijo nocturno. La cerveza se derrama. Resuenan las risas y las conversaciones. Y en algún lugar de la casa del escriba, a la luz de una lámpara de aceite, un anciano pone el último signo cuneiforme en una tablilla de arcilla fresca. Ha terminado de transcribir un texto antiguo, un himno a la diosa Inanna, que él mismo aprendió de niño de su maestro, y este de los suyos. El escriba aparta con cuidado el estilete, pasa la mano por la arcilla y comprueba que todas las marcas sean nítidas y claras. Mañana entregará esta tablilla a la biblioteca del templo, donde ocupará su lugar entre cientos de otras tablillas. No sabe que dentro de 5000 años los arqueólogos encontrarán esta tablilla, la descifrarán y el texto que ha transcrito será leído por personas de países que ni siquiera soñaba que existieran. Pero sabe que está haciendo un trabajo importante. Está preservando el conocimiento. Lo está transmitiendo al futuro. Y nosotros, que vivimos en este futuro, inimaginablemente lejano para los sumerios, hemos recibido este don. Somos herederos de su sabiduría, de sus trabajos, de sus sueños. Cuando estudiamos a los sumerios, no solo estamos estudiando el pasado muerto, estamos estudiando las raíces de nuestro propio mundo. Estamos comprendiendo cómo llegamos a ser lo que somos. Así que gracias, queridos oyentes, por acompañarme en este largo viaje a las profundidades del tiempo, a la tierra entre dos ríos, al mundo de los que se llamaban a sí mismos los cabecitas negras y que, sin saberlo, construyeron los cimientos de nuestra civilización. Espero que esta historia te haya ayudado a relajarte, que la voz del pasado, susurrando a través de los milenios, te haya traído la paz, que tu sueño sea profundo y tranquilo, que sueñes con ciudades con zigurats que alcanzan el cielo, jardines regados por antiguos canales, bibliotecas llenas de sabiduría. Buenas noches, amigos míos. Hasta la próxima vez en que volveremos a viajar por las páginas de la historia a aquellos tiempos y lugares en los que el espíritu humano ha obrado milagros. Dormid bien
y que las estrellas sumerias, las mismas estrellas observadas por los antiguos astrónomos, brillen en vuestros sueños.